Hola, buenas tardes. Somos tres hermanos que pertenecemos a la unidad pastoral del Centro Histórico Salamanca. Yo soy Máximo y estoy en el tercer nivel de catequesis. Hola, yo soy María, estoy en el primer nivel de catequesis y va a hacer la comunión este año, pero no ha sido posible por la pandemia del COVID-19 y bueno, pues. Y yo soy Ulises y estoy en el segundo nivel de catequesis. Ujú. Y bueno, pues nos ha tocado hacer la reflexión del Evangelio del martes 19 de mayo. La vamos a leer primero para escucharla todos. Dijo Jesús a sus discípulos: Ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza os ha llenado el corazón. Sin embargo, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo acerca de un pecado, de una justicia y de una condena. De un pecado porque no creen en mí, de una justicia porque me voy al Padre y no me veréis, de una condena porque el príncipe de este mundo está condenado. Bueno, todo aquel que escuche estas palabras comprenderá que en unas pocas líneas está encerrada una gran verdad que necesita capacidad de comprensión y paciencia. Es una lectura difícil, ¿verdad? Sí, muy complicada de entender y asimilar. Jesús nos habla al principio del dolor de los apóstoles al decirles que se iba, que él no iba a estar más con ellos. Claro, ellos pensaban que no lo iban a volver a ver ni a sentir. ¿Cómo entender esto? En realidad es muy sencillo. Nos pasa a todos en nuestra vida. Perdemos a un ser querido y sufrimos mucho su pérdida. Nos duele en el corazón y en el alma. Jesús nos quiere decir que esa persona no nos abandona, sino que en el momento de su muerte estará más cerca de nosotros, estará con nosotros, formará parte de nosotros. Incluso puede que estuviera pasando un mal momento al final de su vida, sufriera por una enfermedad. Como muchos nos está pasando ahora, es un buen momento para entender la muerte. Pasó a mejor vida, es lo que dicen muchos, y es cierto, muchas veces. ¿Cómo entender el caso de Jesús? Bueno, aquí vamos a hacer un experimento que yo creo que nos ayudará a todos bastante. Lo va a hacer María. Pues el agua es algo que hemos tenido siempre, toda la vida, y que nos hace, es vida, es colores, no del todo, porque no tiene, no tiene sabor, no, es sosa, no, tiene nada, pues es como nosotros. Cuando no estamos con Dios, somos así, transparentes, sin sabor, sin alegría. Y Dios, pues es como la sal. Cuando echamos sal a algo, le da sabor, le da color, le da alegría a la comida. Y, por ejemplo, si le echamos sal al agua, pues el agua, aunque no se aprecie mucho la sal,
cobra sabor, cobra vida, cobra intensidad. Y Dios es como la sal, pero es invisible a nuestros ojos cuando, por ejemplo, cometemos pecados, que es todos los días, aunque a veces ni nos demos cuenta. Y pues cuando ya empezamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho, dejamos que Dios entre, echamos sal a la comida. Se mezcla y nos escucha, hablamos con Él. Pero si no le echamos sal a la comida, no vamos a vivir felices ni contentos. Eso es. Jesús es palabra, es la sal. Es lo que nos ha dado reacción a todos nosotros. El agua. Un símbolo de vida, como ha dicho María. De bautismo. Exacto. Somos el agua. Es un símbolo que representa la vida. Y Jesús es la sal que se introduce en nosotros. Nos llena. Hace que seamos más ricos en nutrientes, por así decirlo. Nos hace más sabios. Más capaces de comprender las situaciones a nuestro alrededor. Aunque a veces es complicado dejar de echar la sal. Exacto. Luego además nos dice que Él se vaya nos vendrá bien. Cuando se fue, los apóstoles estaban todos deprimidos, muy deprimidos. Se encerraron, no querían salir. Tenían miedo. Eran como el agua estancada, mucho tiempo encerrada en un tarro, en un vaso, sin dejarse echar sal. Aunque la sal estuviera en ellos, porque por mucho que lo intentes, quitar la sal del agua, nunca volverá a ser la misma que antes. La sal seguía en ellos, pero ellos no se daban cuenta. Jesús se había ido, tal vez se había llevado parte de la sal, la que era visible para ellos, pero estaba en su interior. Lo que sucedió fue que al irse Jesús y venir el Espíritu Santo a los apóstoles, el Paráclito, que era el intermediario, hizo que se rompieran los cristales del vaso, que el agua se diera cuenta de que había sal en su interior, de que había palabra, y además se esparció. Vio todo lo malo que había. Jesús dice, hubo justicia, hubo pecado y hubo condena. Lo vieron y lo entendieron. Recapacitaron. Pero también vieron muchas cosas hermosas que había, que no podían ver encerradas en su vaso. La sal se las enseñó y el Espíritu Santo rompió el vaso para que pudieran verlo todo, lo bueno y lo malo. Yo creo que eso es lo que nos intenta decir con el hecho de que es bueno sufrir una pérdida. Nos hace ver muchas cosas y hay que sentir el dolor de la pérdida para poder asimilarlas. Tener más aprecio a la vida. Recapacitar, ver los errores cometidos. Bueno, y yo ahora voy a retomar la idea principal del Evangelio de este día. El Paráclito, un defensor, un abogado como Jesús, pero que solo se siente, no se ve. Y como bien nos dice, que nos conviene que se vaya, porque si no se va, no vendrá a nosotros el Paráclito. Indica que Jesús nos quiere decir que Él no se ha ido, como bien ha explicado mi hermano, que Él está dentro de ese Paráclito. Es igual que los estados de la materia. El líquido y el sólido se ven y se sienten. Pero el gaseoso, aunque no lo veamos, está ahí. El Espíritu Santo
es ese gaseoso. Es Jesús, por ejemplo, que cuando muere es sólido y cuando pasa al Padre y vuelve en forma del Espíritu Santo es estado gaseoso. Lo respiramos, ¿verdad? Sí. Lo necesitamos para vivir. Bueno, esta idea la queríamos reflejar y yo creo que es la más, creemos los tres que es la más importante con la que hay que quedarse hoy. A veces la pérdida es buena, incluso necesaria. Eso es lo que nos quiere hacer entender Es Jesús. importante y Y el Espíritu Santo nos hace entenderlo. Viene Nada. muy bien para esta situación que estamos viviendo. El coronavirus. Tantos que están sufriendo, que Pérdidas sepan de que familiares. están con ellos. Incluso puede ser que se hayan transformado como Jesús y que ahora nos den un apoyo si sabemos que ellos están dentro de nosotros, son la sal. Sí. Bueno, Adiós. desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a todas esas familias que están sufriendo este tiempo. Y bueno, nada, un abrazo muy grande a todos. Hasta luego. adiós. Adiós.